Muy buenas y bienvenidos a la duodécima edición del QUID 2022 que se está celebrando. El título de la ponencia es La tuberculosis, enfermedad considerada como ideal de belleza en la literatura romántica. Soy la doctora María Dolores Ouro Agromartín de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. En esta ponencia vamos a ver la introducción, la metodología y los objetivos, los resultados, discusión y finalmente las conclusiones. En la introducción podemos ver que durante la época romántica se creía que la tuberculosis estaba vinculada a cualidades poéticas y estéticas, una creencia que se profundizó en la literatura de esa época. La asociación de tuberculosis o padecimiento de esta enfermedad con una figura delgada y pálida, con mejillas sonrosadas, permitió que se viera de forma positiva. En años subsiguientes, esa imagen fue considerada como el cuerpo ideal. Sin embargo, su asociación con la tuberculosis disminuyó, lo que mejoró aún más la visión negativa de la sociedad sobre la tuberculosis. Los objetivos que se han planteado en esta ponencia han sido analizar las obras de autores románticos sobre la tuberculosis y, como segundo objetivo, comprobar los orígenes, las causas y las manifestaciones de la enfermedad en las obras y autores analizados, que posteriormente serán publicados en un artículo en el cual se profundizará y se ahondará todavía más en estos autores como muestra representativa. La metodología. Bueno, la metodología es el resultado, un cambio de tendencia de casos de enfermedad y de muerte por tuberculosis. Más de 30 millones de personas perdieron la vida. Muchos artistas famosos también perdieron a sus amados o ellos mismos murieron de tuberculosis. Rembrandt perdió a su mujer. Monet la pintó en su lecho de muerte y Chopin murió de tuberculosis. John Keats perdió a varios miembros de su familia, llegando a decir que era una enfermedad de familia. Y Edgar Allan Poe perdió también a su mujer de tuberculosis. Es la muestra de unos autores de pintura, poesía, literatura, música, etc., como muestra simple y representativa de aquellos autores que murieron de tuberculosis. Por eso fue muy importante esta enfermedad en esta época romántica. Pero no fueron los únicos. En España tenemos un caso muy representativo, que es el de Gustavo Adolfo Bécquer. Contrajo tuberculosis cuando era muy joven y finalmente, debido a no curarse completamente de esta tuberculosis, le causó la muerte con 34 años de edad en 1870. Por lo tanto, es una enfermedad de época, de la tuberculosis. Los poetas románticos se centraron en la naturaleza, como bien sabemos, en las emociones, en la bondad del mundo natural, en el mal de la humanidad y en ese dualismo. Para muchos, las emociones y la forma en que el ser humano conceptualiza sus emociones es la esencia para tratar en gran medida en sus obras. Durante el movimiento romántico, los poetas trabajaron para reformar esa poesía y pasar o introducirse o utilizar o empezar a escribir en esa poesía que se centraba en la intuición y la emoción. En los resultados, hemos visto diferentes obras, prácticamente todas centradas en la tuberculosis, o bien directamente porque la han padecido, o bien indirectamente porque la han padecido sus familiares. Como hemos mencionado ya, John Keats
y Edgar Allan Poe. Tenemos también a Victor Marie Hugo, a Henry Murger y Alexandre Dumas, entre otros. Estos son analizados mediante sus obras más representativas en un artículo que previamente será publicado y en el cual podemos ver extractos de sus obras más importantes en las cuales tratan precisamente el tema de la tuberculosis. Incluso cómo era visto esa enfermedad, o era vista esa enfermedad como un ideal de belleza, es decir, esa palidez. Incluso se hacían fotos en los lechos de muerte como algo bello, como un ideal de belleza que finalmente conducía a la muerte. Por lo tanto, era un ideal de belleza de orden subjetivo, puesto que una persona que goza de salud no tiene la palidez como consta que tenían los enfermos de tuberculosis, especialmente en la época romántica. Y bien, como conclusiones, los avances en la medicina permitieron comprobar que la tuberculosis fuera realmente observada y vista por su verdadera devastación. Y así pues se produjo un cambio en su percepción en la literatura. Estas fuerzas se combinaron y ayudaron a cambiar esa percepción social de la tuberculosis. Ya la tuberculosis, como conclusión, no era vista como una enfermedad romántica, poética y estéticamente agradable de esa era romántica, sino que simplemente se convirtió en lo que siempre había sido, una enfermedad temida que no podía o que no pudo ser tratada sino hasta los siglos XIX y XX. Así pues, ese ideal previo de belleza, recordamos a Gustavo Adolfo Bécquer en su lecho de muerte, una foto, una pintura que se celebró o que se realizó de ese momento, etc., pues ya no era visto más como un ideal a alcanzar. De hecho, en mi familia, pues también ha habido una persona que murió de esa enfermedad porque quería alcanzar ese ideal de belleza, de blancura, como una figura de cera, y murió precisamente muy joven de esta enfermedad. Por lo tanto, por fin se finaliza con esos estereotipos de belleza, de ideal de belleza, y se convierte en una enfermedad a la cual hay que respetar, hay que temer, hay que saber tratar, hay que saber diagnosticar y finalmente, si es posible, curar. Muy bien, hasta aquí ha sido mi ponencia. Muchas gracias y quedo, como siempre, a su disposición para cualquier comentario o cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias por su atención.